Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy un nuevo video, para cerrar un poco todo lo que venimos hablando del trabajo en España, poder adquisitivo, cómo está la situación en 2023, para qué nos alcanza con un salario. Si bien decíamos en los videos anteriores que trabajo hay y hay mucho, hay que ver la calidad de ese trabajo y qué nos permite hacer ese salario hoy en día, ¿no es cierto? Creo que por ahí van un poco los tiros. Entonces vamos a tocar un poco temas que van de la mano. ¿Qué poder adquisitivo tengo con el salario que tengo? ¿Qué clase soy? ¿Soy pobre? ¿Clase media? ¿Media baja? ¿Alta? Eh, y nada, un poco contarles la situación que yo conozco, en particular en Madrid, y un poco de mi entorno, ¿no? Venimos hablando sistemáticamente que se van normalizando ciertas cosas, que los tiempos van cambiando, y yo creo que con un salario normal, que podemos estar hablando de entre 1.100 y 1.500 euros, en Madrid hoy en día nos da para poco. ¿En qué sentido? Um, como mucho alquilar una habitación y sí, movernos por ahí si no tenemos vicios, como puede ser los cigarrillos o ir mucho de tapas a los bares, poder tener una cuota de un coche, porque ya les digo que la vivienda es cara, el movernos es caro, ni les cuento ir a comer afuera. Y uno de los errores que por ahí cometemos es no deflactar la inflación, no descontar la inflación del salario. Uno dice, no, bueno, el salario mínimo está en 1.080 cuando en 2017 estaba en 765. Puf, aumentó un 30%, un 40%, un 35%, lo que fuera. Sin embargo, la inflación de los últimos 3 años más o menos ronda la que nos dicen, porque los datos del gobierno están transgiversados también, no son reales, no son fidedignos muchas veces, o sea, hay que tomarlos con pinzas. Nos dice que más o menos fue un 7% en 2022, en 2021, un 10-12% más o menos en el 22, y ahora en lo que llevamos del 23 un 3% o así, con lo cual más o menos es un 20-22% real, pero vos vas al supermercado y es un poco más, un poco bastante más, vas a comer afuera y es un poco bastante más. En el combustible es algo más también, aunque bajó, pero sigue siendo algo más que un 20% de lo que subió. En la vivienda lo mismo, o sea, en una habitación lo mismo, una habitación que vos conseguías por 400 o 450, hoy no la vas a conseguir por menos de 500 o 550. La compra que vos hacías por 100, 120, menos de 150, 160, no la vas a poder hacer. Comprando lo mismo me refiero. Entonces es importante el deflactar eso. Si yo cobraba en 2017 1.200 euros y ahora estoy cobrando 1.300, tuve una subida, pero a lo mejor el poder adquisitivo de hoy es menor que el que tenía en 2017, por ejemplo, con un sueldo de 1.200, 2017, 2018, 2019, da igual. Años que había muchísimo menos inflación o prácticamente no había inflación. Entonces creo que hoy en día el riesgo que estoy escuchando que dicen ciertos economistas por los datos que hay, que estamos teniendo, es que empieza a haber gente trabajadora pobre. Y no significa pobreza, indigencia ni exclusión social. Significa que a lo mejor, por ejemplo, no nos podemos ir de vacaciones, no podemos prender aire acondicionado en verano, no podemos calentar la casa en invierno. O si nos vamos de vacaciones, no aclaramos que no vamos a la casa de un amigo, por ejemplo. Porque obviamente de las vacaciones lo más caro es ir a comer afuera y el alojamiento. Si tenemos alojamiento porque tenemos un familiar con un piso, porque nuestros padres tienen una casa en la playa, ahí cambia la variable. Pero si tenemos que depender de nuestra nómina para podernos ir de vacaciones, ahí es donde se toman esos datos y se piensa que hay riesgo de que la clase trabajadora empiece a ser pobre en España. Yo creo que la clase media en sí, que conocíamos antiguamente, ya se terminó. O sea, una clase media próspera que con dos salarios, porque no vamos a poner como era antiguamente con uno, pero con dos salarios podías tener tu hipoteca, tu coche o tus dos coches, tus hijos y después plantearte comprar una segunda residencia en la playa, como hacía muchas veces la gente. Eso se terminó. Se terminó acá y se terminó en el resto de Europa también, ¿no? Porque no es solamente en España lo que está pasando. Pero creo que el poder adquisitivo es muy alto. O sea, parece que no, parece que son céntimos o centavos, pero es mucho lo que se pierde y lo que vale todo. O sea,
yo hice el service de mi moto, que lo había hecho el año pasado, me había salido 87 euros, el mismo service este año son 103, con lo cual, por eso digo que es muy relativo lo que te dicen, no, sí, en total el acumulado es un 20%, no, es más en todo, ¿no? Entonces, trabajo sí que hay. ¿Qué salarios son los que se mueven en Madrid? Más o menos de 1.100 a 1.300. Te dicen, no, pero el salario medio en Madrid es 1.700. Sí, bueno, pues ese es el medio. El salario normal, más o menos la gente que va a entrar y va a conseguir un trabajo, hablando de gente que recién llega, van a ser 1.100, 1.200, en el mejor de los casos que te den 40 horas semanales. Porque hay veces que tampoco vas a trabajar 40 horas semanales y vas a cobrar un poco menos también. Con lo cual hay que saber eso. Y sobre todo ser inteligente, saber cuánto nos salían antes las cosas, de ahí la memoria también es importante, cuánto nos salen ahora, para tener una visión real si estamos perdiendo poder adquisitivo o no, básicamente. Es lo que les digo. Y después ser honesto, yo no les puedo decir, che, miren chicos, yo gano 1.300 y yo con 1.300 tengo 2 coches y no te cuento que, o sea, 2 coches, no tengo una moto y un coche y no te cuento que no tengo cuota y que lo pagué hace tiempo, eso, en otro momento que estaban un poco mejor las cosas, por lo menos para mí. O te digo, no, bueno, yo tengo un piso, pero no te cuento que heredé una hipoteca de mi mamá, porque si no la hipoteca yo no la podría haber adquirido nunca. Tengo que ser honesto, porque si no te confundo. O si te digo que me fui de vacaciones un fin de semana a Barcelona y no te cuento que me fui a la casa de una amiga. O me fui a Fuerteventura y no te cuento que me fui a la casa de un amigo. Entonces, ahí cambian mucho las variables. Ya les digo, hoy en día irse de vacaciones en España, a precios de los salarios de España es caro. O sea, una semana en cualquier lado de la playa, un pisito para 2 o 3 personas no baja de 1.000, 1.200 euros, con lo cual es costoso. Los billetes de avión se volvieron más caros. El combustible se volvió un poquito más caro. Y como está todo muy saturado, porque viene también turismo extranjero, que viene muchísimo de todo lo que es Europa y también de Sudamérica, aunque menos cantidad, eso también encarece al local, el turismo local, valga la redundancia. Entonces es un poco eso, chicos. Con los salarios que hay hoy en día, es complicado poder ir progresando. Vamos a sentir que nos estancamos, todo va a costar un montón. Cuando uno recién llega tiene muchos gastos y aplica tanto para el local como para el inmigrante, porque evidentemente si vos estás en un momento dado en un trabajo un poquito mejor, tenés un ingreso un pelín más alto de 1.500, 1.600, tu calidad de vida sube un poco, con lo cual tampoco a lo mejor tenés una capacidad de ahorro porque te intentás no privar de ciertas cosas. Y yo creo que es fundamental, aunque se ahorra una parte chiquita del salario, sobre todo si no tenemos pagas extra, que acá es muy común que te lo paguen en 12 pagas, o sea que esté todo prorrateado, porque los imprevistos vienen y ahí es donde te dicen que por ahí la clase trabajadora puede que sea pobre. Se te rompe el lavarropa en la lavadora, no puedes arreglarla. Se te rompe el coche, te cuesta o te descuadra el mes el poder hacerlo. Se te enferma la mascota y lo mismo. Te tenés que ir de vacaciones y tenés que ir a la casa de un amigo porque si no, no puedes solventarlo. Entonces, claro, eso no es una clase media, chicos. Eso no es una clase media. Y creo que por ahí van los tiros. Entonces, para resumir un poco, creo que la clase media se está estrechando cada vez más en España. Creo que cada vez hay más diferencia de clase. Está la clase obrera que está teniendo a ser clase media tirando a clase baja y después una clase media alta acomodada, después ya la clase alta. Creo que va por ahí el tema. No solo acá en España, sino en Europa creo que es así también. Si bien los salarios son un poco más fuertes en otros países de Europa, se ganan un poco más por el mismo trabajo. Pero es eso, básicamente trabajo hay. El problema es la calidad de ese trabajo. La cifra del paro, lo mismo, son un poco engañosas porque está la figura de fijo discontinuo. Fijo discontinuo significa que vos tenés que trabajar un mínimo de 3 meses, pero un máximo de 10. Y si vos trabajas 6 meses y estás 6 meses en el paro y tenés 2 meses de paro y otros 4 meses sin trabajo, vos contás como que estás fijo en la empresa, con lo cual no son datos demasiado reales. Entonces tenemos que tener también cuidado con eso. Así que nada, chicos, yo veo una pérdida de poder adquisitivo importante, pero bueno, es mi caso particular. Después hay gente que a lo mejor no paga hipoteca o que no tiene un alquiler, pero no es lo común en gente que recién llega o gente joven. Lo mismo, el ahorro que te van a pedir hoy en día para entrar a una vivienda, yo lo veo prácticamente imposible. Imposible para salarios normales. Ya si tenés una profesión o tenés un oficio, ahí puede cambiar, puede ser autónomo, siendo que tenés un oficio, que ahí
ya tenés un poquito más de márgenes y puede que sea diferente, pero para el asalariado normal que está en una empresa, con la carga impositiva que hay acá ahora mismo, es muy complicado. Así que nada, chicos, eso. Trabajo hay, lo que pasa que el tema es para qué nos alcanza con ese trabajo, y yo creo que cada vez nos alcanza para un poco menos. Espero que les guste el contenido del canal. Si te gusta, compartí, suscríbete, eso me ayuda mucho. Dale a like y a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Te mando un gran saludo, nos vemos en el próximo. Sé feliz. Chau, chau.